Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile. Estamos reunidos hoy para hablar de que avanza en nuestro Congreso proyecto de ley que pone fin a las notas de primero a cuarto básico. Para esto, Don Asta nos va a entregar los antecedentes y luego lo analizamos entre todos en Full de Haces. Este fue un proyecto de ley que fue iniciado en nuestro Senado y que ahora pasa a segundo trámite a la Cámara de Diputados. Consiste en una modificación a la Ley General de Educación con el objeto de, entre comillas, complementar el sistema de evaluación correspondiente al nivel de educación básica, especialmente a los cursos de primero a cuarto básico. El proyecto también es conocido como el No Más Notas. Tuvo su origen en una moción de los siguientes parlamentarios: Yarna Proboste, Francisco Chaguán, Juan Ignacio Latorre, Manuel José Sandón y Jaime Quintana. Tiene por objeto establecer nuevas fórmulas de evaluación distintas a la escala de 1 a 7, en la que todos conocemos en nuestro país, proponiendo la utilización de criterios cualitativos, con especial énfasis en estos alumnos del primer ciclo básico. Entonces, todo este asunto está también relacionado con todo este tema de que cómo va a realizarse esta evaluación cualitativa en los colegios. Esto tiene que ser a través de reglamentos de evaluación y obviamente tiene que haber una realimentación con los padres y apoderados. Todo este tipo de cosas fueron analizadas tanto en la comisión como en la sala del Senado. Entonces, también se fijó que esto va a ocurrir dentro de un plazo de 2 años a partir de la publicación de la ley, donde las comunidades educativas y establecimientos educacionales tienen que tomar esa decisión respecto a si se debe mantener o no en la actual escala de evaluación, pero que posteriormente obviamente pretenden que no se impartan notas en el primer ciclo básico. Entonces, eso también está relacionado con que la pandemia, según el senador Jaime Quintana, demostró que se necesita un nuevo sistema de evaluación, sobre todo para estos cursos que son prácticamente los primeros de la educación de todos los niños que están en nuestro país. No sé qué opinan de esto, de que de primero a cuarto básico ya no se pongan notas de 1 a 7, sino se utilicen, entre comillas, criterios cualitativos de evaluación. O sea, quitemos la escala de notas del 1 al 7, pero coloquemos una del 1 al N, no sé. Porque de todas maneras esos análisis cualitativos tienen que ser medidos de alguna forma. O sea, igual tienes que tener una escala cuantitativa para medir esos cualitativos. Es un juego de palabras, es una cuestión absurda. Yo sé, mira, en mi experiencia yo entiendo que igual las notas en ese primer ciclo que tú dices son bastante laxas. Los profesores no son tan exigentes para colocar las notas. Por ende, ya de por sí existe una escala cualitativa de cierta forma, porque muchas veces, por ejemplo, no sé, pues en cosas como arte, música, cosas visuales, qué sé yo, las escalas tampoco son tan claras. O sea, también te colocan notas de manera cualitativa que son transformadas a notas normales, para decirlo de alguna forma. Entonces no veo la necesidad yo de eliminar el tema porque de todas formas tú cuando tienes que promover, y ese es un tema que entra también en la ley de educación, cuando tienes que promover a un niño de un curso a otro tienes que pasar una cierta barrera. ¿Y cómo vas a determinar esa barrera si no tienes una cuantización de lo que estás midiendo? Es un poco tirado a las mechas, pienso yo. Don Disidente, no sé, ¿tiene comentarios? Sí, mira, yo considero que esto es una burrada, como típico de esta gente que empieza a hacer su ingeniería con respecto a lo que es la educación, gente que nunca ha tenido conocimiento de lo que es la pedagogía, cómo son los ramos, cómo son la formación de los niños. Necesitamos tener la exigencia mínima para aquellas personas que van a ser después los líderes de nuestro país, porque todos estamos metidos en este barco llamado Chile, y la educación es uno de los pilares fundamentales para sacar a las naciones del subdesarrollo. Pero bajando la exigencia no se puede lograr mucho. Sí se puede hacer mejoras en la educación básica y media, que son fundamentales para que la gente cuando llegue a la universidad llegue bien preparada. Pero esta gente, como siempre pareciera que tiene la verdad revelada, empiezan a decir que es como transgresor el hecho de tener notas. Y gracias a eso, las personas que son más sobresalientes, los más capaces, pueden salir adelante y tener sus becas y todo eso. Y aquellos que no les va tan bien se pueden nivelar para que alcancen a llegar como el que les va mejor y que no quede atrasado, que era lo que hacían en nuestro tiempo. Yo tenía compañeros que eran muy malos en matemáticas, que se hacía con ellos, se les hacía reforzamiento, ¿entiendes? Se les hacía un montón de herramientas para que ellos se nivelaran con aquellas personas que eran mejores que nosotros en tanto a notas, en tanto capacidad de manejar contenido.
Pero cuando tú empiezas a homogenizar a la población de estudiantes, en este caso, de alumnos, lo único que vas a conseguir es bajar las capacidades de aquellas personas que pueden ir por más. No lo veo con buenos ojos esto. No lo veo con buenos ojos porque, una vez más, se está permitiendo que gente que no está preparada para pasar de curso, se les va a permitir, tal como lo están haciendo ahora. Hay gente que está llegando casi a octavo básico sin saber leer bien, o no saben expresarse, no saben formar una frase, no saben buscar información ni siquiera en una enciclopedia. O sea, están todo el día pendientes en el celular, pero no son capaces de conocer su propia historia del país. Entonces, es una forma más, creo yo, de carcomer más aún la capacidad que tenía el país de sacar las personas adelante a través del propio esfuerzo. Porque esto no es solamente del niño, esto también involucra a los padres, a los profesores, a las municipalidades, todo un conjunto de gente que tiene que trabajar por superar el subdesarrollo. No se está dando, pues simplemente se está dejando que se quede ahí nomás. Así lo estoy percibiendo yo. Eso. Lo que pasa es que la trampa del proyecto va en la palabra podrá. Es como que podrán no tener más notas porque es una decisión que tienen que tomar los consejos de profesores y tiene que ser incorporada en el reglamento de evaluación de cada establecimiento. Entonces, básicamente es como que se pretende es que esa, entre comillas, evaluación cualitativa haga que no exista esta suerte de bullying que se hace a muchos niños en esas edades tan tempranas, porque la nota para muchas personas segmenta y perpetúa una visión lineal del siglo XX, como destaca aquí el senador Girardi. Esa es su opinión. Entonces, ese tipo de instrumentos se pretende que quizás más adelante sea un asunto de que unificado, de que todos los colegios sean de ese modo. Pero por ahora no está siendo así, pues, sino solamente la posibilidad de que de primero a cuarto básico las propias comunidades no evalúen de 1 a 7 a sus alumnos. ¿Entiendes? Claro. Pero es complicado, de todas maneras, porque es como un pasito, pues como lo típico. Primero lo hacemos voluntario, que podrá, y después el deberá. O sea, así lo veo yo. Quizás estoy equivocado, pero así lo veo yo. Claro. Sí, tienes razón. Mira, lo que yo veo es que, a ver, ¿cómo le explico? Sí, podría llegar a entender eso del bullying y todas esas cuestiones, a pesar de que eso es parte del crecimiento también, es parte de lo que te forma el carácter. Y aparte de eso, tú lo que logras con este tipo de cosas es frenar a aquellos que realmente se quieren destacar, porque no podemos tampoco ser ciegos y decir que no hay niños ni papás que se esfuerzan más para que sus hijos puedan destacarse de mejor manera. ¿Me entiendes? Siempre van a haber niños que, aunque tú quieras poner el freno en la escuela, siempre van a haber niños que van a saber más, ya sea porque en sus casas les enseñan más, o ya sea porque son más inteligentes. Sí, eso es inevitable. Aquí lo que pasa con este tipo de cosas es que tratan de nivelar siempre hacia abajo, o sea, tratar de impedir que los que son más relevantes o que son más inteligentes tengan la posibilidad de superar. Entonces, ¿qué sucede? Que claro, tú frenas a los niños en la primera etapa del colegio, de la básica, y cuando llegas a octavo te encuentras con niños que no tienen idea cómo van a sortear los temas en la educación media. Y aparte que aquí hay una cosa que nunca se ha tratado demasiado y es la trampa que existe con los colegios particulares subvencionados, que por lo general lo que hacen, y tiene que ver con lo que decía Disidente hace un rato atrás, de que llegan a octavo y no saben ni leer bien, porque los profesores con este incentivo perverso de alguna forma que se conoce, que es el hecho de que los alumnos los tienen que mantener para poder seguir recibiendo las subvenciones, entonces los pasan de un curso a otro, y los profesores claramente a veces ven de que esos alumnos no han aprendido a leer bien, no han aprendido ni a sumar, ni a restar, ni a ninguna de las cosas como corresponde, que son etapas que se tienen que ir de alguna forma superando, y se lo van chuteando al profesor después, y el profesor después ya no vuelve a retomar esos niveles porque él tiene que tomar otros niveles. Entonces tú generas una carencia en una parte de la educación, y esa carencia no se termina de corregir nunca. Y eso es lo que sucede cuando tú no evalúas como corresponde a los alumnos. Entonces, lamentablemente, tiene que haber alguna forma de medir la calidad de manera cuantitativa y no solamente de manera subjetiva, porque la educación o la capacidad de entender el mundo de un niño no es subjetiva.
puede ser fantasiosa, puede ser de muchas maneras, pero hay cosas que son bien puntuales y son etapas que se tienen que quedar claras al final de cada año o de cada ciclo de educación. No puede ser que tú llegues a octavo básico y no sepas leer ni comprender un texto. Es imposible. Entonces ahí es donde estamos con el problema y vamos a seguir perpetuando este problema y se va a seguir acrecentando por medidas como esta en las cuales dejamos que sean nuestros sentimientos los que evalúen la situación y no cosas que sean objetivas. Ese es mi punto de vista. No sé si alguien más quiere agregar algo. O sea, también tiene que ver con el asunto de los profesores. Me acuerdo yo que lo estuvimos conversando en algún programa anterior. Uh-huh. Este tema de que están molestos con la evaluación docente y con las evaluaciones que se le hacen a los propios estudiantes con el CIMSE, y que se proponen este asunto de criterios más bien cualitativos y no cuantitativos a la hora de, entre comillas, evaluar. Por lo que te mencioné, por que supuestamente esto segrega, discrimina y todo ese tipo de cosas, porque existen distintos tipos de conocimientos, Claro. que están ocultos según ellos, y que, por ejemplo, en muchas oportunidades quizás no se ven bajo parámetros objetivos para estas personas como los diputados y los senadores, como bien destacas tú. Hay mucha subjetividad al respecto. Claro. Ese es un asunto que es interesante de abordar. O sea, si tú me preguntas a mí, un niño con 10 años que ha llegado a quinto básico, debería saber leer, por ejemplo, un prospecto de un medicamento y entender cuándo no debiera tomárselo o cuáles son los efectos adversos, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas son fundamentales cuando tú necesitas tener una comprensión de lectura clara o, por ejemplo, no sé, por leer una advertencia, ¿me entiendes? Como mínimo, claro. ¿Me entiendes? Entonces, por eso te digo, o sea, los niños no pueden llegar a quinto básico sin saber eso. Es algo fundamental, por eso que no es una cosa que sea tan así sentimental la evaluación. Yo sé que hay conocimientos que están ocultos, yo entiendo esa parte, pero de todas maneras tú tienes que llegar a un cero, a un X porcentaje de 100, divídelo en la escala que quieras, porque al final de cuentas el 100% lo puedes dividir en las escalas que se te ocurra. Así como en otros países hay del 0 al 20, aquí ahí tenemos del 0 al 7, y en otros países hay del 0 al 10, y en otros países hay con letras, etcétera. O sea, las escalas las puedes colocar como se te ocurra. Pero el tema es que tú tienes que cumplir con un cierto porcentaje, de lo contrario no es posible que tú puedas ser promovido de un curso a otro. Claro. De hecho, por eso existe este debate de que finalmente esa decisión la tienen que tomar las comunidades educativas de cada establecimiento educacional de nuestro país, pues, más que venga puesta desde arriba, desde una ley o qué sé yo, o del gobierno de turno. Claro. A eso va. Existan distintos tipos de colegios quizás, entonces el asunto está con que esta subjetividad que bien destacas tú se está acrecentando en el pensamiento de mucha gente. Eso de que no están evaluando todo lo que tendrían que evaluar, o que se pondera de un modo mayor unas cosas que otras, entonces esto que como no es ponderado, entonces no tengo reconocimiento, básicamente. Claro. O no puedo pasar de curso, no sé, es complicado todo ese tipo de situaciones. Sí, pero yo tiendo a pensar de que esa subjetividad lo que hace finalmente es que al final nada sea medible. Entonces, tú tienes razón en eso. Claro, Tienen que medirse bajo parámetros objetivos algunas cosas. Por ejemplo, así como para terminar, hay una escala de evaluación que existe, que es en el desarrollo infantil, que si las personas se han tomado la molestia de revisar su carnet de niño sano, aparece una escala de cosas que los niños tienen que dominar a ciertas edades, y eso eso también es una escala que también es subjetiva, porque hay niños que se demoran un poquito más, un poquito menos en lograr esas mismas expertices, pero al final de cuentas tienen que lograrlas para completar su desarrollo. De lo contrario, no se desarrollan de manera completa, ya sea motriz o psicológica, ¿me entiendes? Entonces, si ya desde el punto de vista sanitario o de salud tenemos esa evaluación que se tiene que cumplir, con mayor razón en un sistema que supuestamente es educativo. Supuestamente digo ahora, porque ya no sabemos en realidad. Más bien es adoctrinamiento. Es una lástima lo que está sucediendo, porque con esto se va a ayudar más aún a las personas que tengan la capacidad monetaria de llevar a sus hijos a colegios privados, porque ellos no van a bajar la exigencia. Claro.
Entonces, ellos tanto que hablan de la segregación y están impulsando toda esta ingeniería social como para atomizar más a la población. Entonces, eso está mal, ¿no? Yo considero que esta cuestión es sembrar las bases para más problemas sociales, para más tanta desigualdad que les llaman a ellos, que les gusta tanto hablar de la igualdad, para fomentar más aún que los cabros no tengan los estímulos necesarios como para salir adelante, porque a los niños se les tiene que educar de que la vida no es fácil, la vida no es color de rosa, y el que le diga eso les está mintiendo, y eso es lo que quieren hacer ellos quieren imponer por la fuerza estos temas de que no hay que hacer exigencia a los niños porque pueden sufrir, y eso no puede ser. Siempre tiene que haber una cuota de esfuerzo y de ganas de salir adelante. Sí, pues eso es lo que te forma el carácter. Exactamente, la formación del carácter del futuro del país, si al final son ellos. Si por eso es tan delicado lo que ellos están proponiendo. Creo que es muy peligroso lo que están proponiendo. Es muy delicado y estas cosas no pueden llegar a tomarse por estos políticos que no se manejan en el tema de educación. Si bien tienen ellos sus asesores, pero esto ya es una agenda política ideologizada, no están buscando lo mejor para las nuevas generaciones, están buscando tener gente más fácil de adoctrinar, así lo estoy viendo yo. Sí. Ahora, y como para terminar mi último comentario, porque tenemos que ver también de que proponen ellos de manera emocional dar un test cualitativo de la educación, pero sin embargo el sistema educativo tampoco evoluciona. O sea, se mantiene igual en los mismos límites y de la misma forma que ha estado eternamente. O sea, desde que yo recuerdo siempre es el mismo sistema. Los alumnos sentados de cierta forma, el profesor dándola. No es como esos colegios que uno ve de repente en otros países, donde ves que los niños están sentados por grupos, que hay diferentes ayudantes haciendo actividades con los niños en diferentes mesas. Son diferentes sistemas de educación, entonces tú puedes de esa manera lograr que los niños se cohesionen mejor, compartan más experiencia y de alguna forma puedan crecer de manera más pareja, por decirlo, en su educación todos juntos. Pero tú sigues colocando en las escuelas de nuestro país, lo sigues colocando por filas, como mucho de a dos, y esa no es la manera de conseguir una educación más homogénea, al menos desde mi punto de vista. Entonces, de todas maneras, tú no logras tampoco impulsar la educación hacia donde la quieres llevar con este tipo de evaluaciones. Porque si dijéramos que hay un sistema educativo que fuera más homogéneo y que los niños realmente aprendieran muchas más cosas en el colegio, quizás te podría llegar a entender. Y si tú dices, no sé, porque en cuarto básico el 90% de los niños salen con una perfecta comprensión lectora, genial, pero eso no se logra. Entonces, mientras esos objetivos no se logren, no podemos seguir modificando las maneras de medir, si eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que tú le enseñes y lo que los niños aprendan. Exacto. Así que eso. Bueno, para Proyecto Chile, esto ha sido Full de Haces. Suscríbase para más contenido como este.